Qué gran momento para sumergirnos en una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que sinceramente toca muy de cerca a la inmensa mayoría de los seres humanos. Pues sí, yo estoy seguro de que va a resonar muchísimo. Absolutamente. Hablamos de esa parálisis exasperante a la hora de tomar decisiones. Ese instante en el que la mente se queda completamente en blanco o casi peor, que se inunda de tantas opciones y variables que acaba colapsando por el puro terror a equivocarse. Es una experiencia universal, sin duda. Pero bueno, lo curioso es que rara vez se comprende desde su verdadera raíz biológica y psicológica. Totalmente. A menudo la sociedad empuja a pensar que simplemente falta carácter, falta determinación o valentía. Y claro, esto acaba generando una carga de culpa tremenda sobre los hombros de quien ya está sufriendo esa indecisión. Ya. Y para entender exactamente qué ocurre dentro de la cabeza en esos momentos de bloqueo, hoy vamos a basarnos en un material fascinante. Tenemos entre manos un texto muy revelador de Montserrat Blanes, extraído de su espacio Ordena tu mente. Un material brillante, la verdad. Lo es. Y nuestra misión en este análisis es desarticular por qué la mente se queda atascada en esos bucles infinitos de sobreanálisis. Buscamos ese momento ajá, que cambie la perspectiva por completo para quienes nos escuchan. Eso es fundamental. Descubriendo que el verdadero antídoto contra esta inseguridad no es la fuerza de voluntad o la disciplina férrea, como siempre han hecho creer, sino algo mucho más profundo, la calma. Vale, vamos a desgranar esto. Pues, a ver, el texto de Montserrat Blanes comienza derribando un mito gigantesco que se arrastra culturalmente. Plantea que cuando cuesta tomar decisiones y aparece ese terror al error, la primera conclusión a la que se suele llegar es que existe una terrible falta de confianza en las propias capacidades. Claro, la típica frase de es que soy muy inseguro. Exacto. Pero ella afirma categóricamente que no es así. Es miedo, puro y duro miedo. Y lo fascinante de esto es la distinción brillante que hace a continuación. O sea, no se trata del miedo al error en sí mismo. No. Nadie le tiene fobia a marcar una casilla incorrecta en un formulario. El miedo real, el que paraliza el cuerpo entero, es a lo que la mente proyecta que pasará después de cometer ese error. Fíjate en algo que plantea el material y que verdaderamente encoge el corazón. Hay gente que pasa años atrapada en esta dinámica. La mente se vuelve una especie de directora de cine catastrofista, siempre proyectando la peor secuela posible. Sí, el peor escenario imaginable. Eso es, si se elige este trabajo y sale mal, entonces la carrera se hunde. Si la carrera se hunde, se pierden los ingresos. Y entonces el final es la miseria absoluta. No asusta el hecho de equivocarse de empleo. Asusta la cascada de desgracias que la mente inventa a continuación. Y claro, las personas se quedan atrapadas en lo que podríamos llamar la trampa del tiempo. Una trampa muy dolorosa, madre mía. El material original describe perfectamente este ciclo. Las personas piensan, analizan, comparan y esperan. Esperan ese momento mágico, donde todo esté claro, donde las nubes de la duda se disipen por completo y haya una certeza absoluta de cuál es el camino correcto. Pero mientras ocurre todo ese despliegue titánico de análisis y espera, la vida simplemente sigue. Los días pasan, los años pasan. Literalmente. Es como estar en el andén de una estación de tren, viendo pasar convoy tras convoy, estudiando los horarios milimétricamente, calculando la velocidad del viento, revisando el estado de las vías, y al final se hace de noche, la estación cierra y uno sigue en el mismo andén sin haber subido a ningún tren. O, llevándolo a un terreno más cotidiano, es exactamente lo mismo que ocurre cuando alguien se sienta frente a la televisión por la noche. Pasan 45 minutos navegando por los menús de las plataformas, leyendo sinopsis. Comprobando valoraciones. Exacto, viendo trailers para asegurarse de elegir la película perfecta, y al final el cansancio vence y la persona se va a dormir sin haber visto absolutamente nada. Qué ejemplo tan real. Nos ha pasado a todos. Esa es la parálisis por análisis en su mínima expresión. Pero el mecanismo subyacente es idéntico al de las grandes decisiones vitales. Pero vamos a ver. Si sabemos que analizar tanto paraliza y nos deja exhaustos, ¿por qué el cerebro insiste en hacerlo? ¿Qué está pasando ahí dentro a nivel fisiológico para que el sentido común desaparezca por completo? Buena pregunta. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la autora introduce el estado general del organismo. Exacto. Blanes menciona conceptos que ha tratado en materiales anteriores como el cansancio constante y la repetición de patrones para dar un contexto vital.
Habla del modo supervivencia. Fundamental. Esto es la clave. No se trata de una mente relajada que de repente tiene una duda filosófica. Se trata de una mente y un cuerpo que ya vienen agotados, operando bajo mínimos de energía y percibiendo que el entorno es inherentemente hostil. Una alerta roja constante. En este estado de alerta máxima, el cerebro se inunda de hormonas como el cortisol y la adrenalina. La corteza prefrontal, que es la parte lógica y racional del cerebro encargada de tomar decisiones ponderadas, literalmente reduce su actividad. Se apaga. Y el mando lo toma la amígdala, el centro del miedo. Es decir, que no se decide desde la claridad, sino desde el pánico. Es como intentar resolver un problema matemático complejísimo mientras suena una alarma de incendios a todo volumen en la habitación. Tal cual. La mente no está buscando la mejor decisión para el desarrollo personal, la realización o la felicidad. Está buscando puramente sobrevivir, no morir, metafóricamente hablando. Y el miedo como mecanismo de defensa primitivo exige algo imposible para calmarse, el control absoluto. Para sentir que la supervivencia está garantizada, el sistema exige tener todas las variables bajo control. Claro, de ahí la parálisis. Por eso surge esa necesidad imperiosa de sentirse completamente seguro al 100% antes de dar un solo paso. Pero el problema lógico y aplastante que expone Blanes es que la seguridad total no existe. En ningún ámbito de la experiencia humana hay garantías absolutas. Es una ilusión tremenda. Tratar de buscar la seguridad total antes de decidir es como intentar predecir el clima exacto de todos los días del próximo año antes de atreverse a comprar un par de zapatos. Muy buena analogía. Como esa certeza inalcanzable no llega, el sistema entero colapsa. ¿Y cuál es el resultado? Se posterga. Empieza una búsqueda frenética de más información, leyendo opiniones infinitas, pidiendo consejos a todo el entorno, intentando rellenar ese porcentaje de incertidumbre que, por definición, nunca se va a llenar. Y la consecuencia de esta búsqueda de control inalcanzable es devastadora. La fuente advierte que cuanto más se espera, más crece la ansiedad. Lógico. Es una olla a presión. La inacción no relaja, al contrario, tensa más el sistema porque el problema sigue sin resolverse, y la sensación de peligro imaginario aumenta cada segundo que pasa sin una resolución. Lo cual nos lleva a un cambio de paradigma que me parece vital. Si conectamos las piezas, volvemos a ese mito inicial. La gente asume que el problema es su baja autoestima o su debilidad mental. Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos que el problema central no es psicológico en el sentido de una personalidad débil, sino estrictamente fisiológico. Ojo a esto. Blanes lo subraya de forma muy clara. El problema real es que el sistema nervioso no se siente a salvo. Hay que dejar de hablar del yo consciente y empezar a hablar del sistema de alerta del cuerpo. Claro, es como si el sistema nervioso fuera un detector de humo en una casa. Si está descalibrado e hipersensibilizado, la alarma va a saltar con el simple vapor de una ducha caliente. Exactamente. No es que el agua caliente sea un peligro mortal, es que el sensor está interpretando mal la realidad. Como dice la autora, cuando el sistema no se siente seguro, cualquier decisión parece un salto al vacío. Y el texto especifica algo tremendo. Esto afecta incluso a las decisiones más pequeñas. Ese detalle es muy revelador y conecta con la fisiología que comentábamos. No se trata solo de decidir si cambiar de país, comprar una casa o casarse. Hablamos de la angustia paralizante que puede generar decidir qué comer en un restaurante. ¿O qué correo electrónico de trabajo responder primero? O qué ropa ponerse por la mañana. Bajo el modo supervivencia, el sistema nervioso etiqueta todo como una amenaza potencial de altísimo riesgo. La cotidianidad entera se convierte en un campo de minas. Por eso, el mensaje que se extrae de Ordena tu mente rebosa compasión. Es explícito. Si alguien se reconoce en este patrón de dudas constantes, de buscar 1000 opiniones para cosas triviales, no significa en absoluto que esté fallando como ser humano. Para nada. No es un defecto de fábrica. Simplemente significa que el sistema nervioso está intentando ofrecer protección frente a una amenaza que percibe como real. Su intención es buena, está intentando mantener la vida a salvo, aunque el resultado práctico sea el bloqueo absoluto. Esa reestructuración de la culpa cambia las reglas del juego por completo. Si alguien asume que está fallando, la respuesta natural será forzarse, empujarse y castigarse severamente para intentar ser más audaz o más productivo. Lo cual genera más estrés. Exacto. Pero si se comprende que el sistema solo está sobreprotegiendo por un exceso de estrés acumulado, el trato hacia uno mismo debe cambiar radicalmente hacia la paciencia. Entonces, ¿qué significa todo esto?
¿Cuál es el camino de salida si la fuerza de voluntad o la autodisciplina no sirven? Ahí está la clave. La fuente da una receta que a primera vista resulta contraintuitiva. El primer paso, según Blanes, no es obligarse a decidir bajo presión. Tampoco es exigirse más valentía. El primer paso absoluto, la base innegociable de todo, es devolver la calma al sistema. Eso es. Pero a ver, seamos realistas por un momento. Suena muy bien y muy poético decir busca la calma. Pero cuando se tiene el agua al cuello, las fechas límite encima y el corazón a 1000 por hora, la calma parece una utopía inalcanzable. ¿Cómo se aterriza esto en la vida real? Es una excelente objeción. Y precisamente por eso el enfoque de Blanes es brillante, porque va a la raíz fisiológica y no se queda en frases vacías. Si el problema es un sistema nervioso alterado, no se puede razonar con él usando argumentos lógicos sobre por qué una decisión es conveniente. Claro, la alarma está sonando. El córtex prefrontal está apagado, recuerda. Hay que hablar el idioma del sistema nervioso y su idioma es la regulación física. No se trata de pensar en la calma, sino de enviar señales físicas de seguridad al cuerpo. ¿Qué tipo de señales? Respiración diafragmática profunda, contacto con la naturaleza, reducir los estímulos visuales y auditivos. Cosas que le digan a la amígdala, oye, no hay ningún tigre en esta habitación. Claro, apagar la falsa alarma de incendios primero para poder volver a usar la lógica. Exactamente. Blanes señala que al introducir esta calma fisiológica ocurre algo maravilloso que el texto describe con mucha sencillez. La mente se ordena por sí sola. ¿Se ordena sola? Sí, como cuando se agita una bola de nieve de cristal y luego se deja reposar sobre la mesa. Los copos caen y de repente se puede ver el paisaje que hay dentro. El orden nace de la calma, no de la tensión. Es una imagen preciosa. Cuando se dejan de forzar los engranajes mentales y se bajan las revoluciones del cuerpo, esa niebla espesa de sobreanálisis empieza a disiparse naturalmente. Y es entonces cuando todo cambia. Con esa mente mínimamente ordenada y el cuerpo a salvo, el texto indica que se puede empezar a actuar. Pero, atención, no buscando tomar la gran decisión perfecta que resuelva la vida entera. Blanes habla de empezar a tomar decisiones simples, decisiones que ella llama suficientes. Y aquí llegamos a uno de los conceptos más poderosos de toda la fuente. Las decisiones no tienen que ser perfectas, tienen que ser suficientes. Es liberador. Este concepto rompe en 1000 pedazos el perfeccionismo que alimenta el miedo. Una decisión suficiente es aquella que simplemente permite avanzar al siguiente paso, salir del estancamiento inmediato, aunque no garantice el éxito absoluto a largo plazo, ni ofrezca un control total sobre el futuro. Es como decir, no hace falta saber cómo construir un puente colgante de ingeniería perfecta para cruzar este río. Solo hace falta encontrar una piedra lo suficientemente firme para dar el siguiente paso sin mojarse los pies. Muy gráfico. Y al dar ese pequeño paso, al tomar esa decisión simple y suficiente, se activa un ciclo virtuoso fascinante. El material revela una máxima que merece ser esculpida en piedra. No se espera a confiar para actuar, se actúa para construir confianza. Esa frase le da la vuelta por completo al paradigma del desarrollo personal tradicional. Usualmente se predica que primero hay que trabajar la confianza interna, visualizar el éxito, empoderarse, y solo después atreverse a hacer las cosas. Lo cual es paralizante. Totalmente. Montserrat Blanes propone la ruta inversa, basada en cómo funciona realmente el cerebro humano. La confianza no es un requisito previo para la acción, es el resultado directo de la acción. ¿Actuar genera confianza? Cada pequeña decisión suficiente que se toma le envía un mensaje empírico al sistema nervioso que dice, mira, hemos decidido, hemos actuado, y adivina qué, seguimos vivos. No ha pasado nada terrible. Se apaga el peligro. Esa evidencia real es lo que recalibra el detector de humo y refuerza la confianza gradualmente. Es exactamente como ir al gimnasio. Nadie espera estar en plena forma olímpica para levantar una pesa por primera vez. Se levantan pesas muy pequeñas, ridículamente pequeñas al principio, para poco a poco y con el tiempo poner el músculo en forma. La acción genera el atributo, no al revés. Exacto. El movimiento crea la fuerza. Ahora bien, para llevar todo este concepto tan profundo a la práctica del día a día, la autora hace un llamado a la acción. Invita a quienes lean su texto a escribir la palabra calma en los comentarios si el contenido resulta de ayuda, como un primer paso simbólico, una declaración de intenciones. Así es, pero no se queda en un simple ejercicio de redes sociales. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cuál? ¿Cómo se sostiene este cambio a largo plazo?
Porque comprender la teoría de que se necesita calma y pequeñas decisiones un domingo por la tarde leyendo un artículo es una cosa. Pero aplicarlo un martes a las 10 de la mañana en medio de una crisis laboral es otra muy distinta. Totalmente de acuerdo. Para quienes tienen claro que no quieren seguir paralizados por las dudas dentro de un año, la fuente menciona un espacio de entrenamiento mucho más profundo. Sí, va mucho más allá. Blanes habla de su formación, titulada Creando una vida a tu medida, y menciona específicamente el trabajo con las 7 capas de la consciencia humana. Y creo que detenernos a entender qué significa esto aporta un valor inmenso a la exploración de hoy. Es vital desglosarlo, porque muestra que salir de la parálisis no es un truco de magia, sino un proceso estructural. Este modelo de las 7 capas de la consciencia es un mapa de ruta. Un mapa para entender dónde estamos. Describe cómo el ser humano pasa del puro instinto animal a la libertad creativa total. Si lo analizamos bajo el prisma de lo que hemos estado hablando, tiene todo el sentido evolutivo. La primera capa es la supervivencia física. La base de todo. Aquí es donde habita el miedo crónico, donde el cuerpo solo busca no morir y donde ocurre esa parálisis exasperante que comentábamos. Si el cuerpo está atascado en esta primera capa, es imposible tomar decisiones vitales complejas. Claro, no se puede diseñar una vida a medida si se está huyendo de un depredador imaginario. Exacto. Luego está la segunda capa. Esta involucra las reacciones emocionales básicas, esa sensación de culpa o ansiedad que surge al no poder decidir. La culpa por estar bloqueado. Y la tercera capa es la mente analítica, el famoso sobreanálisis. Aquí es donde el intelecto intenta, sin éxito, resolver un problema emocional y fisiológico acumulando datos y buscando en Internet hasta las tantas de la madrugada. Y ahí es donde la mayoría de la gente se queda a vivir, atrapados entre el miedo de la primera capa, la culpa de la segunda y el análisis infinito de la tercera. ¿Cómo se cruza al otro lado? A través de la cuarta capa, que es el puente de la integración. Aquí es donde entra esa calma de la que habla Blanes. Es el punto de inflexión donde se aprenden a regular las respuestas fisiológicas. El punto de giro. Una vez cruzado ese puente de calma, se accede a la quinta capa, la elección consciente. Aquí es donde por fin se pueden tomar esas decisiones suficientes sin que el mundo parezca acabarse. ¡Qué maravilla! Luego, la sexta capa sería la consolidación de esa confianza que decíamos que se construye con la acción. Y finalmente, la séptima capa representa esa plena libertad creativa donde vivir sin miedo paralizante ya no requiere esfuerzo, sino que es la configuración natural de la mente. Fíjate, qué estructura más lógica y reveladora. Es literalmente un mapa para salir del laberinto. Entender que uno puede estar operando desde la capa 1 o 2 e intentar resolver problemas de la capa 7. Es imposible. Es como pedirle peras al olmo. Por eso el programa Creando una vida a tu medida no se presenta como una simple lista de consejos motivacionales. Se describe explícitamente como un espacio de entrenamiento sostenido. Entrenamiento, esa es la palabra clave. El objetivo no es memorizar conceptos intelectuales, sino practicar esto real y físicamente hasta que esa claridad mental y esa calma pasen de ser un esfuerzo consciente agotador a convertirse en la forma habitual de estar en el mundo. Ese es el verdadero horizonte. Lograr que la configuración por defecto de la mente sea la calma, permitiendo que la toma de decisiones fluya con naturalidad, asumiendo que el error es simplemente parte del proceso de vivir, no una amenaza de muerte. Llegados a este punto, me parece el momento ideal para recapitular las lecciones tan sumamente potentes que hemos extraído de este material. Me parece perfecto. Hemos descubierto que el bloqueo a la hora de decidir, esa mente en blanco o hiperactiva, no es un defecto de carácter ni falta de valentía. Es un mecanismo de protección implacable del propio sistema nervioso cuando siente que opera en modo supervivencia. También hemos analizado detalladamente cómo esa búsqueda ansiosa del control perfecto y la seguridad total antes de dar un paso es una trampa mortal. Una ilusión. Una ilusión inalcanzable que solo consigue disparar la ansiedad y cimentar la parálisis. Y la solución, la gran revelación contraintuitiva de este texto, es que el antídoto no es empujar con más fuerza mental, sino pausar e instaurar la calma fisiológica en el cuerpo. Devolver la calma para que la mente se ordene sola. Y desde ahí, atreverse a tomar decisiones que no busquen ser perfectas, sino simplemente suficientes para seguir avanzando. Porque la confianza no cae del cielo antes de actuar. Para nada. Es la propia acción imperfecta la que construye esa confianza, paso a paso, como un músculo que se entrena.
El valor práctico de integrar esta información es verdaderamente incalculable. Entender la propia biología y reconocer las respuestas automáticas del sistema nervioso quita una tonelada de culpa de encima. Es un alivio enorme para quienes nos escuchan. Es de lejos la herramienta más poderosa para salir del estancamiento, porque permite tratar a la propia mente con la paciencia y la compasión que necesita, en lugar de con exigencias imposibles. Ha sido un recorrido profundamente fascinante por las ideas de Montserrat Blanes en Ordena tu mente. Y antes de poner punto final, me gustaría dejar una idea flotante en el aire. Un ángulo distinto para quienes escuchen sigan dándole vueltas a este tema por su cuenta. Me encantan estas reflexiones finales. Si, como hemos visto, el sistema nervioso prioriza instintivamente la supervivencia sobre cualquier otra cosa y para ello exige certezas y un entorno controlable, cabe preguntarse hasta qué punto la sociedad moderna, con sus millones de opciones de consumo, sus trayectorias vitales infinitas y sus sobredosis de información, ¿es un entorno evolutivamente incompatible con nuestra biología básica? Es una pregunta muy profunda. Quizá muchas de esas interminables horas dedicadas a buscar más información en Internet no sean procrastinación ni falta de productividad, sino un instinto primitivo fallando en un mundo demasiado complejo. Ahí queda la reflexión. Un enfoque evolutivo fantástico para cuestionar cómo está diseñado nuestro entorno hoy en día y cómo choca de frente con nuestra naturaleza. Sin duda, da para pensar largo y tendido. Y con esta idea cerramos la sesión de análisis profundo de hoy. Ha sido un verdadero placer desgranar todas estas capas de conocimiento. ¿El placer ha sido mío? Ojalá el recorrido haya aportado mucha luz y, sobre todo, esa calma tan necesaria para dar el próximo paso, por pequeño y suficiente que sea. Seguid explorando, seguid cuestionando todo a vuestro alrededor y nos encontramos en la próxima exploración.